¿Qué tal? Buenas tardes y bienvenidos una semana más al programa de salud de esta casa, Cita Previa. Hoy nos colamos en el servicio de cirugía plástica del Hospital Universitario de Burgos para conocer la unidad de reimplantes. También les vamos a contar la historia de este pequeño de Oyer. Tiene 13 años, pero con tan solo un mes le tuvieron que amputar la pierna derecha por debajo de la rodilla debido a una patología. Su madre, a raíz de ello, quiso pertenecer a la Asociación ANDADE de Amputados de España. Estaremos con ella y nos vamos también a darles consejos sobre nuestra salud bucodental. Nos vamos a la clínica por domingo hoy para hablarles de los implantes dentales. Comenzamos. El servicio de cirugía plástica del Hospital Universitario de Burgos lleva 13 años siendo referente en reimplantes y mano catastrófica. En tan solo 2 semanas, 8 pacientes han tenido que pasar por quirófano. Los accidentes de tráfico y los laborales son las causas más comunes para sufrir una amputación. Pero hay que decir también que alrededor del 80% de los pacientes acaban con éxito. El servicio de cirugía plástica del Hospital Universitario de Burgos lleva 13 años siendo referente nacional de reimplantes y mano catastrófica. Pero hay que remontarse a la década de los 80 para conocer que este servicio ya realizaba estas intervenciones. En esta unidad se llevan a cabo alrededor de 60 reimplantes al año. Aquí han venido las manos desde el 91 por la Organización Nacional de Trasplantes. En ese momento no existían lo que se llaman los centros CESUR. Y en la creación del centro CESUR, aquí se acredita como centro CESUR en el 2010. Pero Burgos lleva haciendo reimplantes y mano catastrófica de forma aislada o de forma sin ser centro de referencia desde la década de los 80. Muchos de los accidentes que dan lugar a estas intervenciones se producen en el medio laboral, por atrapamientos en maquinaria pesada o a través de herramientas caseras. Desde accidentes de tráfico, en las que por los elementos de la carretera se producen secciones de los miembros, accidentes laborales, en los que las máquinas producen cortes o aplastamientos, o atrapamientos con maquinaria casera, cortes con motosierra. Había una máquina que antes se utilizaba mucho, que era la Tupi, que era especialmente devastadora con las manos. Son accidentes de todo tipo que provocan aplastamientos, traumatismos y secciones de los miembros. Cuando se activa el protocolo de traslado, este equipo de cirujanos plásticos del complejo asistencial de Burgos se preparan para recibir un paciente que ha sufrido una amputación traumática. A nosotros nos suelen avisar al busca a través del servicio de emergencias sanitarias del 112 y a partir de ese momento se activa un poco lo que es el traslado. Si es posible, el traslado se realiza en helicóptero y si no es posible, pues a través de carretera, por ambulancia, ¿no? Y evidentemente pues el tiempo que transcurre desde que se produce el accidente, que es lo que nosotros llamamos hora cero, hasta que comienza la cirugía va a ser crucial. En los dedos, por ejemplo, en los segmentos más distales, pueden pasar más horas, pero si estamos hablando de un brazo o si hay una isquemia caliente, que es que el miembro no esté completamente amputado, necesitamos que sean cuantas menos horas mejor. Lo ideal para que el reimplante pueda salir adelante es que desde que ocurre el accidente hasta que comienza la cirugía no pase más de 8 horas. Aunque hay estudios científicos que aseguran que la reimplantación puede ser exitosa si la parte amputada se ha conservado refrigerada hasta 24 horas después. En el sitio donde reciben al paciente después del accidente, lo ideal es que los dedos nos los envíen de la forma más limpia posible y conservados en frío. Conservados en frío quiere decir que lo ideal es que estén envueltos en una gasa con suero y esto esté metido en hielo, pero no en contacto directo con el hielo, sino protegidos con una bolsa para que no llegue el miembro amputado congelado, como en ocasiones puede pasar si no sabemos conservarlo adecuadamente. Normalmente ahora con las nuevas tecnologías solemos tener ya fotos de cómo está tanto el segmento amputado como el miembro que está en el paciente, ¿no? Entonces podemos preparar un poco la cirugía durante lo que es el traslado. Y luego pues depende también del mecanismo de producción. Es ideal que sea un corte limpio, pues por
hacha o por sierra incluso, pero muchos mecanismos son pues con suciedad o bien por restos telúricos de la carretera o bien porque haya sido un accidente laboral, a veces pues productos químicos, tintes de imprentas. Otras veces hay otros mecanismos que se añaden a lo que es la amputación como tal, como puede ser una quemadura por una prensa. Entonces todo eso va a dificultar y va a hacer que posteriormente el resultado igual no sea tan óptimo. Cuando nos avisan, nos dan el preaviso de un reimplante, nosotras lo que hacemos es preparar todo el quirófano, como habéis visto el instrumental, todo el material que vamos a usar, preparar el quirófano, colocar las mesas. Y cuando llega el paciente tenemos que salir a recibirle, hacemos el checklist con él, comprobar que es el paciente, que está todo correcto, que tenemos todo preparado. Y luego ya una vez cuando pasamos a quirófano, pues ayudamos al anestesista en lo que necesite, en la anestesia que precise el paciente, y a los cirujanos, como habéis visto, durante toda la intervención. Este paciente, que es una amputación de 3 dedos, es un corte limpio, vemos que más o menos no hay suciedad y son 3 dedos largos. En este paciente se conserva el pulgar, que es primordial de cara a la funcionalidad posterior, pero tenemos que intentar reimplantar el máximo número de dedos posibles. Como podéis ver ahí, pues, aunque el corte era limpio, después nos encontramos que en el muñón del segundo dedo las estructuras estaban muy dañadas, así como en el segmento distal. Solo fuimos capaces de realizar el reimplante de dos de los dedos, que los pusimos en la posición del tercer y del cuarto dedo. Lo que hay que hacer es que nada más llega el paciente, mientras se va preparando la anestesia y demás, nosotros ya empezamos a trabajar en una mesa aparte con los segmentos amputados para ir individualizando todas las estructuras que después vamos a reparar. Son cirugías laboriosas que implican la unión de un equipo especialista en cirugía reconstructiva, y es que este tipo de operaciones pueden durar hasta 12 horas. Actualmente el servicio cuenta con 11 adjuntos y 7 residentes. Entiendes que después del martirio que supone tener un grave traumatismo como los que tienen, el desplazarte desde otra comunidad autónoma hasta aquí, que eso te hace estar perdido, pues por lo menos que la cirugía tenga éxito para que tu vida pueda continuar lo más normal posible. Si es que realmente lo normal es que cambie algo, pero por lo menos que mantengas la funcionalidad de la mano que te has lastimado. Es una especialidad muy bonita, es una especialidad muy variada, que además igual no tiene pacientes tan graves como pueden tener otros pacientes, pero tú al final lo que le estás dando al paciente es calidad de vida, que es algo muy bonito. Pues hombre, sobre todo en la sanidad pública, lo que son pacientes que vienen con un problema que puede no ser mortal ni suponer pues eso, el riesgo vital ni tal, pero que es un problema, pues eso, el haber perdido los dedos, perdido una mano, que te va a limitar la vida laboral, que te va a limitar en tu día a día para hacer todo, que te va, incluso un problema estético, simplemente hay gente que le causa mucha ansiedad, entonces a mí me parece muy bonita en ese sentido, son pacientes muy agradecidos. A pesar de la alta complejidad que conllevan las técnicas empleadas, alrededor del 80% de los casos que llegan a esta unidad acaban con éxito. Cuando un paciente sufre una amputación es importante un seguimiento posterior, bueno, pues por la repercusión social y laboral. Ahí es cuando interviene la asociación ANDADE. Sus voluntarios llevan años acercándose a los hospitales para que los pacientes puedan recurrir a ellos. Hoy vamos a conocer la historia, además, de la que es toda una lección de vida. Verónica Aranda, muy buenas tardes. ¿Qué tal? Es responsable de la asociación de ANDADE aquí en Burgos, ¿verdad, Verónica? ¿Quién es ANDADE? Pues ANDADE es la asociación a nivel nacional de toda España de amputados, tanto desde el inicio de los niños a de adultos. Y bueno, en tu caso, ¿verdad? Lo sabes bien, me imagino que es, ¿no?, el motivo por el que te quisiste, ¿no?, involucrar con la asociación, es por tu pequeño, ¿no? Cuéntanos un poco la historia. Con tan solo un mes le tuvieron que amputar, ¿no?, la pierna derecha por debajo de la rodilla debido a una enfermedad, ¿no? Eso es. Oyer nació con una cardiopatía congénita de la que tuvo que ser intervenido varias veces, y una de esas ocasiones tuvo que salir de la UCI, de la operación, a la UCI conectado a una máquina
de circulación extracorpórea, le hacía de corazón y pulmón. Entonces esa máquina, el inconveniente que tenía es que se hacen trombos, como la sangre circula por fuera, por unos tubos, pues se puede coagular, se hacen unos trombos, y a él pues se le fueron al pie. Entonces pues se le necrosó y hubo que amputar por debajo de la rodilla. ¿Tuvisteis algún tipo de ayuda, ¿no? En ese momento me imagino que bueno, asimilar lo que ocurre es complicado. No sé en ese momento si tuvisteis algún tipo de ayuda. Sí, hubo apoyo psicológico, nos pusieron en contacto a través de la Asociación de Menudos Corazones, porque su problema principal era la cardiopatía, con una persona de Andade que había pasado por una situación similar. Esa persona también tenía un niño con una cardiopatía y también había sufrido una amputación. Entonces, claro, pues a nosotros es lo que más nos abrió las puertas en ese momento, conocer una persona que ha pasado por tu misma situación. Entonces, fundamental. Oyer ahora tiene 13 años, sí, y ya es todo un ejemplo, una lección. Bueno, es más, nos has pasado fotos que ahora las vamos a ver hasta deportes de todo tipo, gracias hoy en día también a la evolución, ¿no?, que hay en las prótesis, y está totalmente normalizado, ¿verdad? Este adaptado, tema. No, nosotros nunca le hemos puesto ningún impedimento, o sea, si él quiere probar a hacer cierta cosa, que pruebe, qué tiempo hay de ver si puede o no puede, pero no se le pone nada por delante, esquía, patina, monta en bici, no... De todas formas, los niños siempre nos dan una lección porque ellos gestionan, ¿no?, muchísimo mejor, absolutamente, desgraciadamente, ¿no?, en este caso, cualquier enfermedad que los adultos. Eso yo creo que está claro, ¿verdad? Sí, perfectamente. O sea, él nunca no se lleva la pregunta de ¿y por qué me ha pasado esto? O sea, él lo tiene esquematizado desde pequeñito, que él es así, como él dice, yo tengo un pie y una patita. Entonces nunca lo ha llevado mal, ni lleva mal que le pregunten el por qué él lleva una pierna diferente, ni... Los niños son... Y en su clase siempre crea esta expectativa, cada vez que quiera cambiarle la prótesis es como, ay, a ver de qué te la has puesto ahora, a ver... Ya están en esa edad, pues que como ya van con ellas con dibujos, pues ya te digo que ya hasta crea expectativa. El tema de la prótesis ha habido, como comentabas, muchísima evolución, ¿no? De hecho, tiene una prótesis de acumulación de energía. Ahora ya le han empezado a poner, sí, porque ya va siendo más mayorcito, ya va cogiendo más peso y le han puesto un pie de acumulación de energía, para que ya cada vez que hacen ellos la pisada, pues les dé como más impacto para la hora de hacer deporte, que no les pese tanto, ya son pies que pesan menos y les permite hacer, pues eso, una calidad de vida mayor. Las prótesis, bien nos lo vas a decir, Verónica, suponen unos gastos económicos elevados, ¿no?, para las familias. Sí, porque además en el caso de los niños, y más en mi caso en particular, fue tan temprano que claro, según van creciendo hay que ir cambiando esa prótesis, porque tiene que ir acorde con su estatura. Entonces al principio se cambiaba cada 3 meses y ahora hasta que se estanquen en el crecimiento es cada 6, cada 8 meses hay que cambiar la prótesis, claro, porque el que le quede corta le afecta a la cadera, le afecta a la espalda, le afecta a todo el desarrollo motor. Claro, para esto hay un banco, ¿no?, de prótesis a nivel Pero el nacional. banco de prótesis es cuando van, digamos, para ayudas de cooperación internacional. ¿Sí? Tú no puedes adquirir en un banco de prótesis ahora mismo para una persona aquí en España, no, porque tiene que ir a medida, tienen que medir el muñón, tienen que medir la estatura. Entonces, cada 6 meses o cada 7 es impepinable que hay que cambiar la Claro, estos son los prótesis. Costes económicos, como decíamos, muy altos. Sí, son altos, porque además ya no solo es la prótesis, es el desplazamiento hacia donde estés derivado, en nuestro caso es en Barcelona, que es donde está la unidad del niño amputado, son la estancia allí, pues eso, el viaje... Todo un poquito. ¿Recibís algún tipo de subvenciones para ello? Bueno, son unas ayudas mínimas, lo que es por el viaje, y luego la prótesis sí que es verdad que nos lo reembolsan, tardan bastante porque se nos suele juntar una prótesis con otra, y hay incluso veces que se nos han juntado 2. Y sí que es verdad que esto nos reembolsan el 100% ahora, porque es curioso que la ley estaba hecha para que solo te cubriesen el 100% si es una genesia, es decir, si tú has nacido sin un miembro. Si lo has perdido por el camino, no tenía
no se te Curioso. reembolsaba al 100%. Entonces nos ha costado muchas peleas llegar a que nos reembolsen el 100%. Estamos viendo ahí imágenes del banco de prótesis que, como bien decías, son, me imagino que prótesis que se encuentran, que al final tienen mucho valor, ¿no? Y para no perderlas, como has comentado, se derivan, ¿no?, a cooperaciones internacionales, me imagino, Sí. de países que están en guerra actualmente, ¿no? básicamente. Y bueno, pues gracias a esas prótesis, a esos componentes, pues se puede mejorar la vida de muchísimas personas. Eso es, claro, pues en países que están en guerra, pues por lo menos se les intenta adaptar como sea, aunque no encaje perfectamente, pero bueno, sobre no tener nada, pues se puede dar uso, porque la verdad que es una pena que se queda ahí y no se le puede dar uso, porque una vez que ellos ya no les sirve, no les encaja, pues eso se queda ahí sin poder aprovechar ese material. Ahora mismo, desde la asociación, Verónica, ¿cuáles son un poco las necesidades que tiene este colectivo? Pues lo principal, por lo que se llevaba luchando varios años y ahora parece que ya hemos llegado a un punto en el que ha mejorado, era el catálogo único, ¿vale? Es decir, que fuese el mismo catálogo de prestaciones para una persona que ha nacido en Galicia, una en Madrid o una en Málaga, porque antes no era así. Había comunidades que sí que les cubría, por ejemplo, un tipo de rodilla y otras no, o un tipo de pie. Entonces era un poco injusto, según donde hayas nacido tienes unos privilegios u otros. Y desde la asociación se ha peleado durante muchos años para que se hiciese un catálogo único. Eso, a partir de enero del año pasado, ya se consiguió, ya hay un catálogo único. Sí que es verdad que hay comunidades que han estado un poco más rezagadas, que han tardado un poco más en aprobarlo, pero ya es una mejora que hemos conseguido. Sí que intentamos seguir peleando para que sigan introduciendo mejoras, porque no te ponen las rodillas de última generación, no te ponen las prótesis mioeléctricas, no, que son al final, no es un lujo, es una necesidad, porque es que cambia mucho la calidad de vida de la persona según lleves una prótesis u otra. Y son precios muy elevados, desorbitados, entonces claro, no todo el mundo puede acceder a esos precios. También se intenta que no haya que hacer el desembolso según tienes la prótesis, porque hay comunidades autónomas que tú, según te ponen la prótesis, tú no lo tienes que pagar, digamos que se pasa esa factura al sistema de salud de esa comunidad y es la que ellas se encargan. Pero en otras comunidades, como es la nuestra, tú primero tienes que pagarlo y luego ya hacer una serie de papeleos que cada vez te exigen Más, me imagino. cada vez te exigen más y ponen más pegas y luego ya te lo reembolsan cuando... Sí, pero ya consideran hay que ponerlo, ¿no? Sí. De primeras. Pues Verónica, ha sido un placer tenerte aquí en Cita Previa, que bueno, tal vez alguien que nos esté viendo, que necesite asesoramiento, ¿no?, sobre este tema de amputaciones, pues desde Andade, ¿no?, ¿verdad? Tenéis Sí. diferentes servicios y para informarles, para saber, ¿no?, cómo funcionan también un poco esas ayudas y que se pueden poner en contacto. Eso es. Muchísimas gracias por ti, acompañarnos. a ti. Y nos vamos ahora a Clínica por Domingo, porque ya saben que nos gusta también darles consejos sobre nuestra salud bucodental, y hoy les vamos a hablar de los implantes. Los implantes dentales son componentes de titanio que simulan la raíz de un diente y sobre este se colocan prótesis muy similares a las piezas dentales originales. Es una técnica de salud y estética que además permite mantener la forma natural de nuestro rostro. ¿Qué ventajas ofrecen los implantes? ¿Qué durabilidad poseen y qué tipo de mantenimiento tiene que hacer el paciente? El odontólogo Armando Pordomingo nos cuenta todos los detalles. Normalmente los implantes utilizamos dos tipos de materiales. Principalmente en el mercado hay dos, son o de titanio o cerámicos. El más empleado es el de titanio. El implante de titanio es por sus altas, o sea, tiene unas muy buenas cualidades químicas y tiene también una biocompatibilidad muy alta, por eso se emplea tanto el titanio. A nivel de implantes, en los implantes cerámicos realmente utilizamos solo uno, que es el dióxido de circonio, pero tiene muy poquito utilización a nivel clínico, es decir, se usa muy poco. Si son prácticamente todos iguales, ¿por qué hay esas variaciones de precios? A ver, los implantes al final es un tornillo, no deja de ser un tornillo, pero cada casa comercial utiliza su aleación propia de titanio, es decir, hay diferentes grados de titanio que son de mejor o peor calidad,
Y esas aleaciones de titanio lo que confieren al producto son mejores cualidades mecánicas, es decir, el módulo de elasticidad, implantes que se fracturan más, es decir, otros se comportan mejor o peor en el hueso. Y algo muy importante, como se ve en esta imagen, es la superficie, es decir, cada marca comercial trata su implante. Son implantes, es un implante cuando se confecciona, es un implante mecanizado, liso, de titanio, pero luego se trata ese implante y se le coloca una superficie externa que es la que genera una mejor unión con el hueso. Es muy importante saber qué marca se está empleando, qué trayectoria tiene la marca por detrás y ver un poco que esa superficie sea buena y muy biocompatible con el hueso. ¿Hay casos en los que los implantes están contraindicados? Están contraindicados en muy poquitas situaciones. Aquí debe de ser el profesional sanitario, en este caso el odontólogo, el que establezca qué paciente no es candidato a colocar un implante. Por ejemplo, un paciente que tenga ciertas patologías o pacientes que tomen ciertos medicamentos que contraindican la cirugía. Normalmente para colocar un implante no hay límite de edad, es decir, cada vez colocamos implantes a pacientes más mayores. Es decir, hoy en día la esperanza de vida es muy alta y todo el mundo busca calidad de vida. Entonces, hoy en día poner implantes a pacientes de 70-80 años es bastante frecuente en la clínica dental. Tiene que tener un buen estado de salud general para que el tratamiento funcione y no tener ninguna patología sistémica que no esté controlada. Es decir, un paciente diabético pues debería de tener su diabetes bien controlada para realizar el tratamiento con implantes. Antes de colocarlo, ¿qué estudio se realiza al paciente? Se hace como un diagnóstico y se establece un plan de tratamiento. Lo primero que hay que hacer es una historia clínica, médica y dental, es decir, conocer qué medicación toma el paciente, si tiene alguna patología de base, bueno, pues conocer si tiene algún tipo de alergia, porque utilizaremos diferentes materiales. Hay pacientes que tienen alergia a los metales, con lo cual debemos de saber para la hora de confeccionar luego la prótesis, es decir, incluso el tipo de implante que vayamos a utilizar. Luego realizamos normalmente una radiografía de ambos maxilares que no nos sirve para planificar, porque aquí no vemos qué anchura tiene el hueso, vemos una imagen de frente, pero tenemos que descartar otra patología que haya en el maxilar, es decir, es un poco tener toda la información. Y la prueba diagnóstica que es específica para implantes es un escáner. Un escáner, como se ve en este corte, lo que nos va a permitir es ver la altura y la anchura del hueso milímetro a milímetro, es decir, al final el implante es un tornillo que va a tener un diámetro y una longitud y tiene que caber dentro de ese hueso. Entonces necesitamos hacer un escáner. Con los programas que tenemos hoy en día somos capaces de planificar en 3D, es decir, es ver ese escáner, poder pintar los dientes, quitarlos y tener un poco de información antes de hacer el caso. Es decir, la intervención la realizamos en el gabinete dental, como cuando vamos a realizar un empaste o una extracción, utilizamos anestesia local, la que utilizamos habitualmente en el gabinete. Hay casos en los que utilizamos sedación consciente, que la realiza un anestesista. En estos casos los realizamos en pacientes o en procedimientos que son complejos o largos, pacientes miedosos, es decir, pacientes que tienen mucho miedo a cualquier tratamiento dental, empleamos la sedación. Y también muchas veces en pacientes con muchas patologías de base en las que la sedación lo que hace es tener al paciente médicamente más controlado. Lo hacemos con un anestesista y no es sustitutivo de la anestesia local, es decir, que muchos de los pacientes lo preguntan, es un complemento, es decir, cuando empleamos sedación también ponemos la anestesia local de la boca. Al principio se pone ese tornillo, ¿no?, que nos has explicado, ¿y cuánto tiempo pasa para colocarnos ya el diente? Pues en condiciones normales, si no hemos empleado ninguna técnica de regeneración, es decir, no hemos puesto hueso, normalmente esperamos entre 2 y 4 meses para colocar la corona al implante, lo que es el diente, lo que el paciente ya ve fuera de la boca. ¿Y cuánto duran los implantes? A ver, los implantes, realmente hoy en día tenemos estudios que el índice de supervivencia incluso tenemos a 35 años, es decir, son supervivencias muy altas. Normalmente las casas comerciales lo que hacen son estudios a 10 años. ¿Por qué? No hacemos más, porque a más años el paciente se pierde en el tiempo. Entonces a 10 años lo que se está viendo es que normalmente el 90% sigue en función, es decir, el éxito es muy alto, es decir, tener a los 10 años el 90% de los implantes colocados pues son productos que funcionan muy bien, siempre y cuando se planifique bien y se ejecute bien el tratamiento. ¿Y tiene que tener un seguimiento? El éxito del tratamiento a largo plazo, una de las cosas más importantes que se ha visto es el mantenimiento de los implantes dentales. Hay que mantenerlo igual que si fuese un diente, es decir, el paciente en casa tiene que tener buena higiene y luego acudir a la clínica dental, dependiendo del tipo de tratamiento que hayamos realizado, entre 6 meses o una vez al año. En esa visita se revisa el estado periodontal y periimplantario, es decir, cómo está la encía y el hueso alrededor del implante. Procuramos hacer radiografías anuales para ver que ese hueso se mantenga en el implante, es decir, que no se está perdiendo. Y hay que comprobar el ajuste de la prótesis, es decir, no deja de ser un instrumento mecánico que va atornillado. Entonces hay que comprobar el ajuste y que no se haya aflojado para evitar fracturas o tornillos que se aflojan. Entonces sí, requiere un mantenimiento para ese éxito a largo plazo.
Más de 10.000 personas secundaron el domingo la manifestación por la sanidad pública. Una marea blanca que recorrió las calles del centro de Burgos para reclamar mejorar la atención primaria. Han pedido que se acabe con los recortes y que se dote de material y de personal. Miles de personas se han manifestado en Burgos para exigir una sanidad pública de calidad. Que haya más recursos públicos para que mejore la situación de la atención primaria, que es el pilar de nuestra sanidad, y para que mejore también la situación de las listas de espera. Todo ello queremos que se haga con recursos públicos, cuidando a los profesionales, atrayéndolos. Reclama la necesidad de revertir la atención primaria, evitando las consultas telefónicas. Lo veo que es una injusticia, sobre todo para la gente que tiene más de 50 años. Ya no hablemos de los de 70, ni 80, ni 90. Los burgaleses han insistido en la importancia de cuidar a los médicos, cubrir las plazas vacantes y potenciar sus traslados al mundo rural. Faltan médicos, no se les fideliza sus puestos de trabajo, no se les paga suficientemente para que se sientan reconocidos. Dicen que la situación que atraviesa la sanidad pública es muy grave. Hay que salir a la calle ya todos, cuanto antes, porque nos va la vida en ello. Estamos perdiendo este derecho fundamental que nuestros padres y abuelos han luchado tanto por él y nos lo estamos dejando arrebatar. Si la salud sale mal, no hay ningún tipo de remedio de tirar y esperar a ver. La Marea Blanca ha exigido también la finalización de la construcción del Centro de Salud García Lorca en la capital. Y este 15 de febrero se celebra el Día Internacional del Cáncer Infantil, una fecha que busca concienciar, así como incentivar la investigación de los cánceres que afectan a niños y adolescentes. El objetivo es lograr al menos el 60% de supervivencia de los niños con cáncer para el 2030. Según el informe del Observatorio del Cáncer del año 2020, cada año se diagnostican en España unos 1.000 casos en menores de 14 años. Aunque se ha avanzado en el diagnóstico, sigue siendo la primera causa de muerte por enfermedad en niños. Sin embargo, los datos del Registro Nacional de Tumores Infantiles apuntan a una supervivencia a 5 años del 75% de los diagnósticos, lo que supone un aumento del 43% entre el año 1980 y 2006. Pues así nos despedimos. Yo les espero la próxima semana aquí, como siempre, con más salud en la 8 Burgos. Gracias por acompañarnos. Adiós.